Bien, vamos a ver lo que es el capítulo 5.2.4. En el capítulo anterior había indicado que ya iba a ser la última parte de lo que es LINQ, pero decidí hacer este nuevo capítulo para mostrar lo que es LINQ to SQL. LINQ básicamente es un componente del .NET Framework. LINQ a SQL o to SQL es un componente del framework del .NET Framework 3.5, o sea, a partir del Framework 3.5 vino, que proporciona una infraestructura en tiempo de ejecución para administrar los datos relacionales como objetos. Los datos relacionales se muestran como una colección de tablas bidimensionales, o sea, relaciones o archivos sin formato, donde las columnas comunes relacionan las tablas entre sí. Para utilizar LINQ a SQL con eficacia, se debe estar familiarizado con los principios subyacentes a lo que son las bases de datos relacionales como SQL, Microsoft SQL. En LINQ to SQL, el modelo de datos de una base de datos relacional se asigna a un modelo de objetos expresado en el lenguaje de programación del programador. Cuando la aplicación se ejecuta, LINQ a SQL convierte a SQL las consultas integradas en el lenguaje en el modelo de objetos y las envía a la base de datos para su ejecución. Cuando la base de datos devuelve los resultados, LINQ a SQL los vuelve a convertir en objetos con los que pueda trabajar en su propio lenguaje de programación. Bien, para esto debemos agregar lo que es un archivo a nuestra solución. En este caso tengo una nueva solución, la llamada LINQ02. Debemos agregar una solución, mejor dicho, debemos agregar un archivo el cual es que tiene la extensión .dbml, que quiere decir Database Markup Language. Es aquí donde vamos a agregar todos los objetos que vamos a poder utilizar en LINQ to SQL. Entonces aquí, por ejemplo, le doy clic derecho a la solución, selecciono Add New Item, le doy LINQ to SQL Class y aquí le pongo un nombre. En este caso le voy a poner DB prueba. Le pongo agregar. Entonces aquí se me abre el archivo dbprueba.dbl. Entonces aquí en Toolbox yo puedo agregar cada una de las clases que voy a utilizar en LINQ to SQL, o más directamente yo puedo utilizar lo que es el Server Explorer. Entonces doy clic aquí, Server Explorer. Entonces aquí tengo que tener una conexión hacia mi base de datos, en este caso SQL. Por ejemplo, aquí ya tenía una y aquí me pide que introduzca el password. Ok, entonces aquí ya me retorna todos los objetos de mi base de datos. En este caso tengo aquí la tabla clientes, la tabla compras, la tabla compras detalles y la tabla productos. Entonces aquí yo lo único que hago es doy clic y lo arrastro hacia el visor que está aquí, el diseñador mejor dicho. Entonces aquí me sale un warning que dice que las credenciales de la cadena de conexión, que la cadena de conexión contiene credenciales con el password en texto claro y no está usando seguridad integrada. Me pregunta si quiero guardar esta cadena de conexión en el actual archivo DML y aplicar en los archivos de configuración esta información sensible. Entonces le voy a poner no, lo agrega. Voy a agregar compras y al momento que agrego compras automáticamente se estableció una asociación o relación que hay entre estas tablas. Es decir, aquí tomó de la base de datos la relación que hay entre compras y clientes, que es con el ID cliente. Es decir, para que pueda insertar una compra yo tiene que tener el cliente creado, ¿no? Si yo agrego la tabla compras detalles, entonces asimismo aquí se establece la asociación o relación. Si doy clic aquí se ve claramente cuál es la asociación, ID compra
con el ID de compras detalles. Bien, puedo agregar productos también, y aquí están, ¿no? Entonces aquí están relacionadas todas los objetos. En este caso estoy aquí transformando en este diseñador, estoy transformando lo que son mis tablas de la base de datos en objetos de clase. Si vamos acá, damos doble clic aquí en este archivo de prueba design, bueno, con un solo clic voy a minimizar esto de aquí. Entonces aquí vemos que se crean clases, ¿no? La primera clase que se creó fue de prueba data context, que es la clase que va a ser como que si fuera mi base de datos, el contexto total de la base de datos de mis objetos. Entonces tengo aquí, y aquí dice que a qué atributo, o sea que está a qué atributo de base de datos está apuntando, es a la base de prueba. Y aquí tengo otra clase que es TV clientes, y asimismo dice que se relaciona con la tabla que está en la base de datos TV clientes. Y asimismo para TV compras detalles y TV productos, ¿sí? Entonces con eso tengo ya estoy listo para poder utilizar LINQ to SQL. Entonces por ejemplo, para poder ya hacer uso de esto de aquí, vamos acá al inicio de mi programa, y aquí voy a poner db prueba data context, le voy a poner db prueba, el nombre de la variable es igual a new data context. Entonces aquí, si yo lo hubiese puesto al principio cuando creé el archivo o mejor dicho cuando comencé a agregar cada una de las tablas, las entidades, a mi diseñador, y me preguntó que si quería guardar la información del password, si yo la guardaba, yo podía establecer una conexión con la base de datos tan simplemente al crear la instancia del objeto de esta forma. Pero como le dije que no, aquí esta clase tiene varios constructores, ¿no? Entonces el primer constructor es sin ningún parámetro, el segundo constructor es con una cadena de conexión. Entonces aquí hay otro que es la interfaz de una conexión, aquí hay otro que es la cadena de conexión con recursos de mapeo, y hay otro que es con recursos de mapeo y la interfaz de una conexión. Entonces vamos a utilizar el segundo. Aquí voy a poner string string. Aquí en una aplicación real esto lo obtendría de algún lugar seguro, ¿no? Lo que es la información de la cadena de conexión. En este caso, a manera de ejemplo, lo estoy poniendo directamente aquí, ¿no? Aquí data source es igual a THSoft 775 puntos, initial catalog es igual a db prueba, punto y coma, user id es igual a sa, y password es igual a 123 asterisco abc asterisco 456. Entonces con eso ya tengo mi contexto de la base de datos, y ahora digamos que yo quiero acceder a los datos de la tabla TV cliente. Entonces para eso creo aquí una variable tipo table. Aquí no me aparece porque me falta agregar un nombre de espacio, using system.data.linQ. Entonces ya con eso, table, ahí me apareció, pongo menor que, pongo el nombre de la entidad que quiero, TV cliente, mayor que, pongo el nombre de mi variable, digamos que pongo TV sin subguión, cliente es igual a new
esto de aquí. Ya. Ah, no. Aquí ya voy directamente a obtener la información. Entonces lo que hago aquí es con ya el contexto de la base prueba, pongo punto get table menor que tv cliente mayor que, abro y cierro paréntesis, y ahí obtengo la tabla. Entonces ya con eso puedo directamente venir y utilizar var link1 from cliente in tv, tv cliente, caramba, cliente select cliente. Ok, entonces ahí ya tengo a los clientes. Entonces yo puedo venir aquí y hacer un for each. Entonces aquí vengo fila, entonces aquí sería en plural, sería clientes, porque cliente está bien, consulta clientes. Entonces yo vengo acá y entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, fila.id cliente. rn más, voy a escribir lo que es el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Aquí porque sale error. Bueno, ahí ya no está. Cliente, nombre, apellido y nacimiento. Punto nombre, punto apellido y punto nacimiento. Ok, voy a poner aquí un read line al principio también. Voy a ejecutar F5. Vamos a ponerlo aquí al lado para ver el resultado de la ejecución. Presiono Enter y ahí estoy. F10, aquí voy a obtener el contexto de la data. F10, aquí voy a obtener la tabla TV cliente. F10, aquí voy a hacer el super query con link F10 y ahí está, ¿no? Obtuve el primer registro, que es Jaime, lo que estaba en la base de datos. Vamos a ver, no, esto no es, creo que era aquí está, ¿no? Esta es la tabla que teníamos de nuestros ejemplos anteriores, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos que el primer registro es Jaime. Sigamos con esto de aquí, presiono F5 y ahí están los 2, 4, 5 registros que había en la base de datos, ¿no? Jaime, Carla, nombre MDS, apellido MDS, Pedro y Chi. Entonces con eso hemos hecho lo que es un select con LINQ to SQL. Aquí lo que hizo básicamente es que transformó esto de aquí, este select de objetos, a lo que es un select que es un TSQL, lo que entiende el SQL Server. Lo envió el motor de LINQ to SQL. Entonces esto de LINQ a SQL no tan solo sirve para consultar la información
bueno, aquí podríamos aplicar todo lo que hemos visto de LINQ, ¿no? El where, el order by, el let, el set, el join, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos aprendido al principio del capítulo de LINQ. No tan solo sirve para lo que es hacer selects, yo también podría insertar, modificar y eliminar datos aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear un nuevo cliente. Digamos aquí que TV cliente, voy a ponerle aquí cliente es igual a new cliente, aquí le pongo, abro, cierro esto de aquí, abro llaves y le pongo aquí que me dice a localidad can no diga allá. Entonces aquí me está dando error porque ya tengo una variable cliente aquí, cliente nuevo. Entonces aquí le pongo ID cliente, vamos a ponerle el ID 100, aquí es coma, aquí voy a ponerle nombre, coma, aquí apellido, coma, nacimiento igual new, date, time 1990, 1990,12,12 y ya está. Entonces aquí le pongo punto y coma, nombre aquí le voy a poner que nombre Chen Chi, ponemos ese nombre y aquí en el contexto de la base de datos lo que hago es punto tv clientes punto insert on submit y le voy a pasar la variable cliente nuevo. Ok, entonces una vez que invoco ese método, invoco otro método de la variable de prueba que es submit change. Entonces ya con eso voy a tener registrado lo que es el nuevo cliente Chenchi. Vamos a la base de datos, por ejemplo teníamos tan solo hasta Chichan y ahora con este nuevo vamos a tener a Chenchin. Entonces por ejemplo vamos a ponerle breakpoint, vamos a ponerle un console grind line aquí. Aquí le vamos a poner un breakpoint. Vamos a quitar esta de aquí, F5. Ok. Presiono Enter. Y ahí está lo que vimos anteriormente. Aquí F10. Aquí tengo la instancia del nuevo cliente. Invoco a insert on submit y le pongo submit change. F5. Y ahí está esperando el read line. Vamos a ver acá la base de datos como quedó. Ejecutar. Ahí está el registro número 100 con Chenchi. Entonces ahí lo que hice fue hacer una inserción por medio de LINQ to SQL. Asimismo, como yo inserté, yo también puedo modificar los datos. Digamos que yo quiero modificar este registro que está aquí. Entonces vamos acá, detengamos esto, minimicemos esto para poder ver bien el código. Voy a hacer un select. Asimismo ya voy a quitar esto porque
Ya lo había insertado. Vamos a que consulta mod cliente. Entonces aquí voy a ponerle where. No, el where es arriba. Where cliente.id cliente sea igual a 6. Entonces ya con eso aquí punto bien, aquí como yo sé que tan solo me va a retornar en esta consulta un solo registro, yo puedo poner, vamos a ver si funciona, first punto punto nombre, voy a ponerle aquí tan first y aquí antes de eso, mejor esto de aquí, TV cliente mod es igual ya. Entonces aquí voy a obtener el primer registro de esta consulta de aquí, lo voy a tener en esta variable y ahora sí, nombre lo voy a poner mod link y también el apellido, punto apellido nom ap, ¿sí? Para indicar que fueron modificados por LinkQ to SQL. Entonces con eso yo, con lo que es el contexto de la base de datos, vengo y le doy punto submit change y ya está. Ahora voy a ponerle aquí un readline F5 enter F10 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 F10. Vamos a la base de datos y el registro número 6 tenía Pedro 1000. Ahora si yo lo vuelvo a ejecutar, tiene el registro número 6 non mod linkq ap mod linkq. Entonces vemos que hemos podido modificar también con lo que es LinkQ to SQL. Ahora por último vamos a ver lo que es la eliminación. Vamos a eliminar, digamos, el registro con ID cliente 4. Para eso de eliminación, aquí le voy a poner el cliente 4 que iba a buscar. Bueno, le puede haber dejado aquí este mismo el nombre anterior, pero para hacer referencia de que vamos a eliminar, y asimismo sé que me va a retornar solo un registro, entonces obtengo, porque siempre y cuando se hace un select así, con LinkQ así, sepamos que va a retornar un solo registro, va a retornar una especie de colección, o sea, que almacena varios diferentes datos, ¿no? Múltiples datos, mejor dicho, varios registros. Entonces aquí, para poder trabajar con solo el primero de esos, para sacarlo, como quien dice, de la colección, invoco a este método first y lo tengo aquí, ¿no? Entonces ya lo tengo ahí y lo único que tengo que hacer es quito esto porque no voy a modificar nada, y aquí con el contexto de la base de datos asimismo pongo delete
allá. Primero pongo lo que es la tabla sobre la cual voy a hacer la eliminación, en este caso clientes, y aquí es delete on submit. Pongo cliente mod y con eso basta para eliminar el registro. Entonces si yo ejecuto esto de aquí, presiono enter, F10, 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 F10 y F10, stop. Vamos a la base de datos, aquí estaba el registro número 4 con nombre mdatas, lo ejecuto y ya no está. ¿Sí? Entonces ya hemos visto las 4 operaciones básicas que se pueden hacer en SQL a través de LINQ to SQL. Ahora por último vamos a ver lo que es un ámbito de transacción, es decir, cuando por ejemplo digamos, vamos a quitar todo esto, sí, quitemos todo esto de aquí, ya hemos visto, también quitemos esto de aquí, vamos a ponerlo como comentario esto de aquí, y digamos, bueno, veamos lo que son las transacciones. Esto ya lo habíamos visto en ADOS.NET, pero ahorita también lo podemos utilizar en lo que es LINQ to SQL. Por ejemplo, aquí utilizo la palabra reservada using, tap, entonces me dice qué recurso quiero utilizar, entonces aquí le pongo transaction, que no me aparece. Entonces vamos a ver using system.data, vamos a ver control J, transaction, no, punto SQL, tampoco me aparece. Vamos a buscarlo aquí, vamos a buscarlo con el Object Browser. Entonces aquí transaction scope, y ahí está, y está dentro de system.transaction, system. Vamos a ver, no, system activities, system transaction, allá está dentro de system.transaction scope. Ya, entonces al parecer esto de aquí tengo que agregar una referencia a system.transaction. Entonces voy acá, assemblies, system.lat transactions. Ok, entonces con eso vamos acá, y ahora sí control J, que aquí primero tengo que ponerle using transactions. Entonces con eso sí, control J, transaction scope. Ahora sí apareció la clase transaction scope, que está dentro de system.transaction. .transaction scope es la clase. Como este s es igual a new transaction scope, y con eso voy a hacer un try, voy a intentar hacer algo, catch exception x, y aquí digamos que tengo otra vez atb cliente cl1 es igual a db prueba punto
tv clientes punto al primero que cumpla, por ejemplo, c punto id cliente sea igual a, vamos a ver qué clientes tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a poner al 15 sea igual a 15. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Este tipo de expresiones. Aquí estoy definiendo lo que es mi variable con la que voy a poder utilizar los miembros que están dentro de mi entidad u objeto. Entonces, por ejemplo, aquí la primera sobrecarga de este método va sin parámetros. La siguiente y la primera devuelve un i enumerable, la segunda devuelve, mejor dicho, la primera devuelve un i cuidable, la siguiente un i enumerable, la tercera ya me indica que le puedo indicar una expresión, que es lo que estoy haciendo aquí, y la siguiente ya es una función que se ejecuta. Entonces, con eso estoy diciendo de que quiero que me retorne el primero que cumpla esta condición que está aquí. Ya digamos de que tengo aquí a otro y le voy a decir que sea el 100. Entonces, con eso yo puedo venir aquí y puedo modificar otra vez a nombre scope. Le voy a poner lo mismo a la siguiente consulta que hice, db prueba punto submit change, y aquí le pongo ts, que es mi variable de transaction scope, punto complete. Entonces aquí si ocurre un error, console punto writeLine ok. Con eso estoy utilizando lo que es una transacción. Recuerden de la atomicidad de una transacción. Entonces vamos a ejecutar esto. Presiono enter, F10, F10, F10. Aquí obtuve el primero y aquí está Chan, que es el ID cliente 15, y obtengo a Chen. Modifico el uno, modifico el otro, hago el submit change, pero no se han cambiado todavía hasta que, y vamos a hacerle un select para ver cómo está. Si yo vengo ya a un select aquí, está bloqueado, ¿no? Por lo que se abrió una transacción, y hasta que la transacción no termine, la tabla de clientes no se va a desbloquear. Entonces, por lo que había mencionado de la atomicidad de una transacción, entonces presiono F10, 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 ya salió del using, ya acabó la transacción. Readline, pongo detener esto de aquí, vamos a la base de datos y ya está. Entonces aquí fueron modificados estos dos registros, que es modTransScope Chan y modTransScope Chi. Sí. Entonces con esto hemos visto lo que es LINQ to SQL, y ahora sí, con esto damos por terminado
lo que es el capítulo 5.2, que vimos casi todo lo que es LINQ y en qué nos puede ayudar. ¿Sí? El siguiente capítulo, ahora sí, va a ser Entity Framework. Ahora sí, este es el fin del capítulo 5.2.4.